¿Alguna vez has fantaseado con vivir en la Edad Media? Tal vez te imaginas como un valiente caballero, una bella doncella o un astuto mercader. Películas, series y videojuegos nos han pintado una imagen romántica de castillos, torneos y banquetes. Pero, seamos sinceros, si te transportaran de repente a esa época, es muy probable que no duraras ni un solo día. Y hoy te voy a contar exactamente por qué. Vamos a empezar con lo más básico, algo que damos por sentado: el agua. ¿Tienes sed? Abres el grifo y listo. En la Edad Media, conseguir agua potable era un desafío diario. La mayoría de las fuentes de agua, como ríos y pozos, estaban contaminadas con desechos humanos y animales. Beber de ahí era una ruleta rusa con enfermedades como el cólera o la disentería. La gente solía beber cerveza o vino de baja graduación porque el proceso de fermentación mataba muchas bacterias. Así que, tu primera decisión del día, beber agua, ya podría ser la última. Y hablando de higiene, prepárate. Olvídate de tu ducha matutina con agua caliente y jabón perfumado. Los baños eran un lujo reservado para los muy ricos, y aún así, no eran frecuentes. La gente común se lavaba ocasionalmente en ríos o con un balde de agua fría. Las calles no tenían alcantarillado, así que eran auténticos vertederos al aire libre. Imagina el olor: una mezcla nauseabunda de basura, excrementos y animales. Las casas estaban infestadas de pulgas, piojos y chinches. ¿Crees que podrías dormir tranquilo sabiendo que compartes tu cama de paja con una colonia de insectos? Ahora, hablemos de la comida. Si eres un poco delicado con la comida, la Edad Media no es para ti. La base de la dieta para el 90% de la población era pan, gachas y alguna verdura de temporada. La carne era un lujo extraordinario. Y no existían los frigoríficos, así que la conservación de alimentos era un problema constante. Se usaba mucha sal, ahumado o secado, lo que alteraba completamente el sabor. ¿Ese trozo de carne que te sirven? Podría llevar semanas conservado y su sabor sería intenso. La comida rancia o en mal estado era algo común, y una simple intoxicación alimentaria, sin antibióticos, podía ser mortal. Pero el mayor peligro era, sin duda, la salud. ¿Te cortas cocinando? Hoy te pones una tirita y a seguir. En la Edad Media, esa herida insignificante podía infectarse y gangrenarse, lo que significaba una amputación sin anestesia o una muerte lenta y dolorosa por sepsis. Los médicos, o barberos cirujanos, tenían conocimientos muy limitados. Sus herramientas no se esterilizaban, y sus remedios se basaban más en la superstición que en la ciencia. Un simple dolor de muelas, una apendicitis o un resfriado que se complicaba podían significar tu fin. Y ni hablemos de las grandes epidemias, como la peste negra, que barrió a 1/3 de la población europea. Tu sistema inmunológico, acostumbrado a un entorno limpio y controlado, sería un blanco fácil. La violencia era otra constante. No existía una fuerza policial como la conocemos. Los robos, asaltos y asesinatos estaban a la orden del día, especialmente en los caminos o en los barrios oscuros de las ciudades. La justicia era brutal: torturas públicas, ejecuciones ejemplares y castigos desmedidos por crímenes que hoy consideraríamos menores. La guerra era endémica. Los señores feudales luchaban constantemente entre sí, y si vivías en el campo, tu aldea podía ser saqueada y quemada en cualquier momento. La vida humana tenía muy poco valor. Socialmente tampoco lo tendrías fácil. La sociedad medieval era extremadamente rígida y jerárquica. Nacías campesino, morías campesino. No había movilidad social. Tu vida entera estaba predeterminada por tu nacimiento, como si el destino estuviera grabado en piedra. Como extraño llegado de la nada, sin familia, sin gremio y sin señor al que servir, serías visto con una desconfianza total. Te considerarían un vagabundo, un ladrón, o peor aún, un hereje o un brujo. Tu forma de hablar, tu acento, tu ropa moderna, tus conocimientos, todo sería motivo de sospecha y podría llevarte directamente a la hoguera. Un solo gesto raro,
Una palabra mal entendida o una herramienta desconocida bastarían para condenarte. ¿Y qué hay del conocimiento? Estás acostumbrado a tener toda la información del mundo en tu bolsillo. En la Edad Media, la mayoría de la gente era analfabeta. Los libros eran tesoros escritos a mano, custodiados en monasterios y accesibles solo para clérigos y nobles. El saber era poder, y el poder no se compartía. Tu conocimiento del futuro, de la ciencia o de la historia no te serviría de mucho. Intentar explicar cómo funciona un smartphone sería considerado brujería. Hablar de planetas, electricidad o evolución sería suficiente para que te acusaran de servir al demonio. De hecho, tu pensamiento crítico sería tu condena en un mundo gobernado por el dogma y la superstición. El simple hecho de moverte era un peligro. Los viajes eran largos, caros y llenos de riesgos. No había mapas fiables. Los caminos eran traicioneros y estaban plagados de bandidos. Los puentes eran escasos, los ríos peligrosos, y los bosques estaban llenos de lobos y viajeros desesperados. Un viaje que hoy hacemos en unas horas en coche, entonces podía llevar semanas a pie o a caballo, durmiendo a la intemperie o en posadas insalubres, expuesto a los elementos y a toda clase de peligros. Una simple herida, una fiebre o una mordida podían ser fatales. Incluso el clima te jugaría una mala pasada. Las casas de la gente común ofrecían poca protección contra el frío del invierno o el calor del verano. El humo de las hogueras llenaba las viviendas, los suelos eran de tierra y el hedor era constante. Un invierno especialmente duro podía significar la ruina de las cosechas y con ello, la hambruna. La gente moría de frío en sus propias casas. Sin calefacción central ni ropa técnica, el simple acto de sobrevivir a las estaciones era una lucha constante. El lujo no era vivir bien, sino simplemente vivir un día más. Así que, la próxima vez que veas una película medieval y pienses, ¡qué guay!, recuerda la realidad. La Edad Media fue una época de supervivencia brutal, sin higiene, sin medicina moderna, sin seguridad y sin la comida a la que estás acostumbrado. Tus posibilidades de sobrevivir siquiera 24 horas serían mínimas. La peste, la ignorancia y la guerra eran parte del paisaje cotidiano. Valoremos las comodidades y la seguridad de nuestro mundo moderno, porque, por muy imperfecto que sea, es un paraíso comparado con el día a día de nuestros antepasados. Suscríbete para más contenido.